Y a cargo del trabajo en este solar, Silvia, está el mundialmente respetado y requerido equipo argentino de antropología forense, el cual en un primer momento había determinado la dificultad de realizar este trabajo de la información de que se disponía. Sin embargo, después determinó la importancia de utilizar un georradar, el mismo que ha sido dispuesto por el Ministerio. Bueno, antes que nada quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes me brindan para enviarle mis mayores respetos a la familia López, por cuanto en su momento ellos se enojaron conmigo, de alguna manera se disgustaron por interpretar que yo había llevado un testigo que no era el verdadero para dar información sobre el paradero de Julio López, ¿no es cierto? Yo les quiero comentar que yo soy muy responsable con mi trabajo. La verdad que me dedico mucho a brindar mucho espacio de mi tiempo profesional a la solidaridad y trato de ayudar a la gente en materia de derechos humanos dentro de lo que puedo. En esa oportunidad una persona que era cliente del estudio me informó unos meses antes de ese tema que existía una persona que tenía información sobre el paradero de los restos de Julio López. Y la verdad que le dije que, por supuesto, que previo a una reunión con esta persona yo estaba en condiciones de evaluar si realmente me parecía verosímil el testimonio, estaba en condiciones de presentarlo judicialmente y eventualmente recurrir al tema de la recompensa, ¿no? Porque ustedes recuerdan que había un decreto que había puesto en $1,5 millones de pesos la recompensa. Así que fue así que yo me reuní en un lugar secreto con esta persona, que vino con la madre, un chico de unos 20 años, me comentó cómo era la historia, que él tenía vinculación con un vecino que había trabajado con gente de la policía en la zona de La Plata y que él le había estado comentando durante varias oportunidades sobre el destino de los restos de Julio López, que había muerto por una cuestión casual y que lo habían enterrado debajo de la estación Pereira, cerca de ahí del Parque Pereira Ola, ¿no? ¿Había muerto por una cuestión casual? Natural, me dijeron que era una cuestión natural, que no lo habían matado, que sino que había muerto naturalmente. Creo que la expresión que daba esta persona, por supuesto que hablaba de oídas porque hablaba de otro, comentaba que la persona había muerto, pero no por una cuestión de que lo habían matado, sino porque había muerto como si fuera de una cuestión natural, un infarto o algo así. Pero que se les había muerto a ellos. Entonces, como había un destacamento policial, que es un edificio conocido ahí, que está a 200 metros de la estación esa que yo le estoy diciendo Pereira, dicen que aprovechando que estaban reparando las vías del ferrocarril, habían aprovechado los trabajos que estaban haciendo y que habían puesto el cuerpo de Jorge Julio López en ese lugar. Como la verdad que me llamó la atención, primero, porque yo no conocía el trazado de la estación ferroviaria, lo primero que hice fue verificar que existiera la estación, me di cuenta que sí. Segundo tema, fui a ver si existía el lugar y efectivamente era un lugar específico que estaba un poco descampado, porque realmente está el Parque Pereira Ola, es un lugar donde se comenta que no es, que hay muchos cuerpos dando vuelta ahí desde épocas lejanas, ¿no es cierto? Y me pareció también verosímil la idea de que justo lo habían reparado, etcétera. Yo estuve averiguando a través del ferrocarril, de la empresa ferrocarril, y me comentaron que sí, que habían hecho obras en ese lugar en el tiempo en que supuestamente habían hecho este trabajo. Por tanto, la verdad que me pareció verosímil el testimonio, y como yo soy abogado y tengo una obligación de medios con la gente que me viene que recurre a mí, me pareció bien guiarlo para que él pudiera, por un lado, presentar su testimonio con seguridad, bajo la identidad reservada, por supuesto, y por supuesto que pudiera acceder al tema de la recompensa. Fue así que yo entonces, en esas condiciones, luego de reunirme por segunda oportunidad con él, decidí patrocinarlo en esa presentación. En aquel momento algunos me criticaron porque obviamente fue un tema que la gente lo tiende a politizar. Yo no tengo ninguna intención de ninguna forma de politizar este tema, sino que por el contrario respeto a la familia. Me pareció que el aporte que yo podía brindar a través de testimonio de actividad reservada era bueno, y por eso decidí ir a verlo al ministro Casal, con quien pedí una reunión y me entrevisté con él. ¿Por qué la familia no tuvo en cuenta esta historia? ¿Por qué el hijo de Jorge Julio López lo atacó ferozmente? Bueno, él me atacó muchas veces, pero nunca habló conmigo directamente. Yo, sinceramente,
Cuando yo me enteré de esta historia, yo lo llamé por teléfono, porque yo pedí a través de periodistas que lo conocen, le pedí el número, y yo lo llamé 2 o 3 veces y nunca me contestó el llamado, le dejé un mensaje, hablé con la mujer, nunca me contestó, porque la intención mía era, por supuesto, cotejar con él, el hijo, que obviamente conocía probablemente mayores circunstancias sobre el tema, esta historia para tratar de ver si realmente podíamos hacer algo en forma conjunta, porque, te vuelvo a repetir, mi intención era ayudar en esta causa, no trabarla, ni obstruirla, ni embarrar la cancha. Por el contrario, yo quería ayudar, me parecía que el testimonio era verosímil y creo que a la familia le hubiese gustado saber si el padre estaba muerto y en su caso dónde se encontraban sus restos. Por eso lo hice, pero como no me atendió, recurrí al ministro de Seguridad Casal, lo fui a ver a él, le pedí una entrevista, le pedí confidencialidad por el tema, porque obviamente como había una recompensa en camino, y yo no era el portador de esa recompensa, sino por el contrario, yo estaba representando a una persona que quería acceder a esa recompensa a cambio de la información. ¿Cómo está ¿Cómo está la persona actualmente, Carlos Ernesto? No, se quedó muy mal por esto que te voy a comentar ahora en unos minutos. Pero lo cierto es que al final yo hablé con Casal, le expliqué la situación, al día siguiente me mandaron a un funcionario a la oficina para tratar de hacer efectivamente un acta donde se hacía una especie de denuncia con información del paradero, y eso se pusieron sellos, etcétera, y unos días después empezaron a hacer las excavaciones. Y en ese momento yo me vi tan atacado mediáticamente, yo recurrí un par de veces al programa de Mauro Viale, él me propuso llevarlo a este señor, a este testigo, para tratar de hablar con él, me propuso impostarle la voz, porque obviamente es un testigo de identidad reservada, yo no quería, el tipo tenía mucho miedo realmente, y cambiarle la fisonomía con la luz baja, todo. Se filmó en diferido en otro lugar que no fuera el canal, justamente para tratar de evitar que pudiera tener algún tipo de reprimenda a este señor, por las dudas, ¿no es cierto? Y a pesar de eso, a la noche, cuando vimos el programa, Mauro Viale lo sacó sin distorsionar la voz, con luz, de perfil, y se vio totalmente la persona, y entonces a los 5 minutos la persona que le había dado toda esta información lo fue a buscar a la casa, porque no podía ser de otra forma. Doctor, Eso fue la verdad. Esto que te estoy contando, Luis, es la verdad lo que pasó. Entonces el tipo, el mismo viernes a la noche, que fue un viernes a la noche, me llamó desesperado, porque el tipo lo fue a apurar. Entonces, automáticamente, yo lo llamé a la producción de Mauro Viale, llamé a todo el mundo, no me atendieron el teléfono. O sea, la persona que le había contado la versión de Jorge Julio López lo fue a apurar al testigo. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque había visto el programa, porque habían publicitado todo el día el programa, de que a la noche el testigo de identidad reservada que yo había llevado iba a dar la versión, pero nunca me imaginé que lo iban a sacar así en crudo. Lo sacaron, me traicionaron, porque ellos lo tenían que haber sacado con la voz distorsionada y con la imagen oscura. Eso es lo que ellos habían arreglado conmigo. Hicieron otra cosa completamente distinta y obviamente lo dejaron al tipo expuesto a que lo maten realmente, y a mí, como profesional, me dejaron mal parado también. Doctor, lo llevo al plano político. Sí. ¿Es tabú Julio López para el gobierno? ¿Cómo? ¿Es tabú Julio López para el gobierno? Y miren, les soy sincero, el tema es un tema muy, muy político y que tratan en la medida de lo posible, para mí, de no hablar de esta situación. Ustedes piensen que es un desaparecido más en democracia. Yo tengo la oportunidad, y Luis lo sabe, yo represento los intereses de Adrián Montenegro, que es un policía que también tuvo la misma suerte en otro sentido, porque él está vivo, pero tuvo que exiliarse en democracia. Y bueno, acá es el primer desaparecido, el segundo, no sé qué número desapareció en democracia. Es grave el tema. A mí lo que me irrita realmente es que me hayan atacado tanto. Yo recuerdo que me sacaron una página completa que tenía el título Por la espalda en el diario Página 12 de Berbisky, escrito por él, donde ponía un montón de cosas que obviamente no tenían que ver con la realidad, atacándome por el hecho de tratar de contribuir a esclarecer una cuestión que me parece que estaría bárbaro poder esclarecerla. Y después tuve que ir a declarar al tribunal y me estaban esperando 8 abogados con la persona de derechos humanos, todo el mundo,
haciéndome preguntas que no tenían nada que ver con lo que se me estaba preguntando. La mayor parte de las preguntas me tuve que oponer por secreto profesional o por ser impertinente en el tipo de cuestionamiento. El fiscal en ese momento me dio la razón en todo. Luego de eso, el señor López se quedó molesto. Cuando yo salía del tribunal me dijo: yo, doctor, le pido disculpas, si en algún momento le tengo que pedir disculpas, se las voy a pedir. Discúlpeme que a lo mejor sea un poco agresivo con usted, porque realmente fue bastante dura la reunión. Rubén López. Sí, Rubén López, me lo dijo en persona, me dio la mano y me dijo: si en algún momento le tengo que pedir disculpas, le voy a pedir disculpas públicas. Tiempo después me enteré, que por los medios, que había hecho una denuncia en mi contra. Entonces lo llamé al fiscal Romero y concurrí al tribunal, como soy abogado, porque no lo podía creer. Y efectivamente hice una denuncia. ¿Y en qué Pero quedó? lo que nadie sabe, que es una primicia que yo le doy a usted, Luis, es que esa denuncia la desestimaron in limine, porque obviamente no tenía nada que ver la denuncia. Yo no había hecho nada malo, nada incorrecto. ¿Por qué no denunciaba Rubén López? Me denunciaron por falso testimonio, me querían meter preso, una ridiculez, realmente no sé quién le pudo patrocinar semejante barbaridad, pero bueno, evidentemente este señor estaría mal asesorado y bueno, yo cuando me enteré, no saqué un comunicado explicando que esa denuncia que él dice que me había hecho la habían rechazado, pero aprovecho y se los cuento a ustedes. La denuncia no duró ni 48 horas, la desestimaron in limine, porque era ridícula, porque no tiene nada que ver que ataquen a un abogado por representar a una persona que dice tener una versión que tiende justamente a tratar de localizar a una persona que es el primer o el segundo desaparecido en democracia. Alejandro Sánchez Calormate, muchísimas gracias por la información, por el testimonio y estamos en contacto.